Listo. En vivo. Bienvenidos a nuestros amigos en Facebook, en Blue Radio Colombia. Estamos en esta tarde de miércoles, hoy es miércoles 15 de abril y estamos a un poquito más de, bueno, un poquito menos realmente de 5 horas para el estreno de La Venganza de Analía, que es la nueva serie del canal Caracol. Me acompañan sus dos principales actores, los protagonistas. Comienzo saludando a Carolina Gómez. Hola Carolina, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por tenernos aquí con ustedes. Y Marlon Moreno también, que es el otro protagonista de esta serie de La Venganza de Analía, también nos acompaña. Todos desde la casita. Marlon, buenas tardes. Hola Ricardo, muchísimas gracias por darnos este momento para compartir con tus oyentes y los de Blue Radio. Bueno, estamos a un poquito menos de 5 horas, decía, de el inicio de La Venganza de Analía, que es una historia realmente muy interesante. Carolina, quiero que les cuente a nuestros amigos de Facebook en Blue Radio Colombia de qué se trata, porque la trama atrapa, digamos. Yo no he podido ver sino los avances que hemos tenido en el canal Caracol, pero no conozco más allá de lo que dice Analía permanentemente, y es jurar venganza sobre el hombre con el que finalmente termina trabajando. Bueno, realmente esta es la historia de dos seres humanos que por cosas de la vida coexisten. Es la historia de una niña que infortunadamente es víctima de un trauma por ver a su madre ser asesinada por el personaje que interpreta Marlon, Guillermo Mejía, quien coincidencialmente es un político colombiano que llega a tener una carrera política tan exitosa que se vuelve candidatizable para la presidencia. Entonces es el encuentro de estas dos personas, de esta mujer que crece con mucho dolor, con unas grandes ausencias, con la tristeza de haber perdido a su madre y jurando ajusticiar a este hombre. Yo siempre he descrito a Analía como una justiciera y una antiheroína. Entonces, pues ella hace una promesa desde muy pequeña, y dentro de las características que ella tiene es su disciplina y su resiliencia, logra llegar a su meta, a Colombia y a él. ¿Cómo es esa transformación de Analía? Ve la imagen de su madre, de cómo es asesinada, pero cómo es esa construcción. No vamos a hacer spoiler ni vamos a chiviar, como decimos en el argot periodístico, a quienes van a ver la serie, pero cómo avanza esa transformación de Analía hacia lo que termina finalmente ocurriendo en la serie, la preparación en el exterior, jurando ser la mejor para poder infiltrar prácticamente el entorno de este personaje, del político. Bueno, realmente Analía se llama Ana Lucía cuando está pequeña, para que quienes sepan. Quisiera aprovechar este momento para aclararle a los televidentes, creo que Marlon estaría de acuerdo conmigo, que la historia se divide en dos partes. Los primeros episodios transcurren en los 80s y es la historia de ellos siendo jóvenes. De hecho, Brian Moreno, el hijo de Marlon, interpreta al personaje de Guillermo Mejía en su juventud. Definitivamente este trauma de ella, como te digo, la vuelve muy resiliente y muy disciplinada. Entonces esa circunstancia del asesinato de su madre la pone en una situación, en unas condiciones que le permiten a ella convertirse en la mujer que es. Logra tener estudios, tener una carrera profesional muy exitosa. Es una mujer supremamente inteligente, una mujer fuerte, con poder. En todas estas cosas que te estoy describiendo, podemos percibir esa constancia y esa disciplina que ella se ha impuesto en su vida para poder llegar a él. Entonces, la transformación de ella la vamos a ver, yo creo que en los primeros episodios, en el tercero o en el cuarto, de esta niña frágil, amorosa, apegada a su madre, en donde definitivamente si su madre siguiese viviendo, la vida de Analía hubiese sido completamente diferente a la que ella realmente termina viviendo. Marlon, ¿cómo podemos
describirles, contarles a los oyentes que es el personaje de Guillermo Mejía. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué termina involucrado Ricardo, se te está cortando, perdóname, pero no te escuché. No, preguntaba Marlon, ¿cómo es el personaje de Guillermo Mejía? ¿Qué podemos contarles a los amigos de Blue Radio que lo van a poder ver desde esta noche? Es un hombre sumido en unas ansias y anhelos de poder que lo superan. Es un hombre que piensa solamente en su propio beneficio en todos los ámbitos, en el familiar, en el personal, en el político. De modo que eso lo hace un ser bastante mezquino, un ser detestable. Es una joya de la corona realmente. El tipo hace todo lo posible por ir escalando y escalando peldaños en el poder de la política en su país, que es Colombia, y llega efectivamente, como decía Caro hace un momento, a ser presidenciable, y es el momento en el que aparece Analía como la gran estratega para llevarlo a la presidencia de una manera exitosa. Este hombre, para llegar a donde ha llegado, pues no ha escatimado esfuerzos a ningún nivel. Un hombre que realmente pues le importa muy poco la familia, le importa muy poco la gente, solo se importa él mismo. Y Ricardo Sí, nos pues, abandonó. Ok. no, aquí estoy, no. Es que no te aquí vemos. les están diciendo muchas, ¿no me ven? ¿Pero por qué? Aquí estoy. Ya, ahora No, sí, ya te vemos, te vemos. Yo no te veo. Miren, Alicia Ayala nos pregunta que cuál es esta serie. Le contamos, La venganza de Analía, ¿no? Que comienza esta noche a las 8:30 en el canal Caracol. De alguna manera, quiero preguntarles a los dos, y comienzo con Carolina, esta es una serie de ficción, pero también tiene apartes de la vida real, digamos. Para nada es un secreto que algunos, no todos los políticos son del estilo de Guillermo Mejía, de seres con pocos escrúpulos y que no tienen ningún problema en hacer lo que tengan que hacer para llegar a la cima del poder. Pues mira, realmente esta es una historia de ficción desde todos los ángulos en que se ha abordado. Esta historia no está basada ni en un político, ni en un estratega, ni en un asesor, ni en nadie de la vida real. Es todo un recurso de la imaginación, es producto de la imaginación de sus escritores. Sin embargo, sí se tocan temas, como tú bien lo dices, de algunos políticos, porque no podemos generalizar. Yo personalmente detesto los rótulos. Es como, te pongo un rótulo muy específico que me funciona a mí. Las reinas son todas brutas. Mira, no todas las reinas son brutas, y de hecho diría que la gran mayoría no lo son. El tema es que nadie sabe qué es pararse allá enfrente a dárselas de inteligente delante de millones y millones de personas a una edad muy temprana para contestar la complejidad de preguntas que les hacen. Entonces no me gusta utilizar ese rótulo. Sin embargo, yo lo que te podría decir es que sí se habla de la condición humana de un personaje, de personas similares al personaje de Guillermo Mejía. ¿Cuál es esa condición? Como bien lo decía Marlon, se toca el tema de la corrupción, se toca el tema de su ego, que prima por sobre todas las cosas. Es un hombre, como bien también lo decía Marlon, que definitivamente él existe por y para él mismo. Entonces, sí, en definitiva vemos muchas cosas con las que algunas personas se van a identificar a seres humanos que conocen en su vida. Pueden ser políticos, no podría decir que es uno en particular, pero efectivamente de esos hay. No podemos decir que no existen. O sea, vemos los maduros de turno, ¿sabes? Entonces, pues no quisiéramos como que esta historia se tratara de criticar a la clase política del país, sino de mostrar una realidad que existe en la política del mundo, porque esto no es solamente en Colombia.
Este tipo de personajes como Guillermo Mejía existen en la política a nivel mundial. Entonces sí, vamos a ver algunas cosas que evidentemente le van a mover la fibra y van a tocar una sensibilidad en el país política, pero queremos más que nada es concentrarnos en la verdad que le podemos dar nosotros dos como actores a esos personajes. Ya voy con Marlon, pero antes, Carolina, también quiero preguntarle por esa otra cara de la moneda que también vemos mucho en Colombia, y es que muchas veces se nos complica perdonar, digamos, lo que ocurre en nuestra infancia o nos marca en algún momento nos hace jurar venganza y estar toda la vida con unos rencores que nos llevan a hacer todo tipo de cosas solamente con el fin de satisfacer esa máxima de la ley del talión del ojo por ojo. Eso cómo se vive dentro de Ana Lucía, que al final termina siendo como adulta llamada Analía. Mira, yo no creo que esa es una característica exclusiva del colombiano. Esa es una característica de la condición humana actual. Tenemos tal vez, no sé, una incapacidad para perdonar grande. Yo creo que es uno de los procesos más grandes de sanación que debe hacer la especie humana evolutivamente. Ojalá que después de esta pandemia que estamos viviendo, esa sea una de las cosas que logremos hacer dentro de este encuentro con nosotros mismos que la vida nos está dando la oportunidad de tener. Pero en definitiva yo creo que muchas personas les cuesta mucho perdonar porque no tienen la capacidad ni las herramientas para sanar. Entonces, sí es una de las cosas que yo creo que le pudiese recomendar o que me gustaría recomendarle a todas las mujeres que han sufrido de agresión, a los hombres también que lo han hecho y a quienes han sido víctimas a través de sus familias de una vivencia del feminicidio, que es de lo que hablamos en esta historia. Recuerden de pedir ayuda. Es importante asesorarse en estos temas, es importante tener un proceso de sanación, porque en Analía vemos el producto final de un mal manejo de este trauma, siendo que es aparentemente todo lo que muchos hombres y mujeres quisieran ser: talentosa, exitosa, interesante, respetada, bueno, una infinidad de características que tiene este personaje que son muy ricas, ¿no? De apreciar y de sentir. Entonces, sí, nos falta la capacidad del perdón y creo que es algo que es importante que todos aprendamos a trabajar, pero como te digo, hay que tener herramientas para hacerlo y lo primordial es buscarlas. No, la historia es maravillosa, es apasionante, de la venganza de Analía, Marlon, sobre esa característica de Guillermo Mejía, que también es parte de la condición humana, esa manera en la que queremos aparentar algo que a veces no somos, o queremos simplemente, como suele ocurrir en algunas redes sociales, simplemente mostrar los momentos de alegría, de felicidad, de plenitud, y no mostramos toda nuestra realidad. Pero hablando de Guillermo Mejía y del personaje de la venganza de Analía, Marlon, ¿cómo encaja esa parte terrible, oscura del feminicidio? Porque parte de ti al final. Justo se te cortó en la pregunta. Sí, la pregunta es más: ¿cómo encaja el feminicidio, que es la base de la historia, el asesinato de la mamá de Analía, dentro de la construcción de la personalidad de Guillermo Mejía y de su carrera luego, y de intentar ocultar lo que cometió? No, para el personaje, un acto desesperado, una medida desesperada que se debe realizar sin el más mínimo remordimiento, porque donde la señora madre de Ana Lucía revele el secreto que tiene en contra de Guillermo León, pues su carrera política se le va a acabar. Entonces no le queda otro remedio que desaparecerla del mapa, y pues realmente ahí es cuando hablamos de que la ficción
siempre se va a ver altamente superada por la realidad, pero pues sucede. Digamos que en el momento en el que él asesina a la madre de Analía, está muy joven, tiene muchos deseos de llegar a ser un gran político, y pues para su pensamiento una empleada del servicio no lo va a detener. Para él una empleada del servicio no tiene ni siquiera es como un ser humano. Entonces digamos que el personaje lo ve como un acto menor, es un delito menor que no es tan grande. Nada es como tan importante como sus objetivos. Bien, pues muchas gracias, Marlon Moreno, uno de los protagonistas de La venganza de Analía, y también Carolina Gómez, protagonista de esta serie. Antes de irnos, todos estamos en casa, Carolina, Marlon, y pues yo también estoy en mi casa cuidándonos de la pandemia, cuidándonos del coronavirus. Hay una iniciativa, Carolina, muy bella que usted está impulsando con la patrulla aérea. Hoy que estamos lamentando la muerte de al menos 2 médicos más en Cali, aparentemente por atender pacientes con la enfermedad. Y lo que todos deberíamos hacer, más allá de los aplausos a las 8 de la noche, es, pues, además de eso, pues hacer algo práctico. ¿Cómo es la campaña que usted está liderando con la patrulla aérea, Carolina? Bueno, bajo la iniciativa de la Patrulla Aérea Civil Colombiana y de la mano de Fundación Cadena Colombia, estamos recaudando fondos y recibiendo aportes por parte de la población mundial. No podemos decir que solamente de los ciudadanos colombianos, sino de todos esos colombianos que hay regados por el mundo. Y también de esas personas que simplemente quieren aportar en los países que más lo necesitan. Entonces, lo que estamos haciendo es que con este recaudo compramos implementos de protección para todos los profesionales de la salud en una misión que hemos denominado Misión Pacífico. ¿Por qué? Porque estamos abordando toda la región Pacífico colombiana, tanto en el área del litoral como en el área continental, en donde Patrulla Aérea Civil Colombiana, de la mano de DirecTV, ya hicieron unas entregas a 35 municipios de estos kits. Estos kits contienen polainas, gorros, gafas, mascarillas N95, KN95, que son las quirúrgicas, tienen batas de protección, tienen guantes de látex antibacteriales, unas lámparas solares para, en caso de que se les vaya la luz, puedan seguir atendiendo a los pacientes. Como tú bien dices, es supremamente importante proteger a nuestros médicos y a todos los profesionales de la salud, puesto que ellos son quienes son especializados en salvarnos a nosotros la vida. Entonces, ellos están expuestos permanentemente a este virus. Si no cuidamos a nuestros médicos, vamos a tener más muertes. Entonces, es importante que esto lo entendamos y sobre todo proteger a las comunidades menos favorecidas y más precarias, como lo es la región pacífica colombiana. En este momento estamos tratando de abordar el Chocó. Como tú bien sabes, el gobernador del Chocó salió diciendo recientemente que el departamento no estaba preparado en términos de salud para recibir la pandemia, para atenderla, no recibirla, sino atenderla. Entonces, nosotros estamos haciendo lo que está a nuestro alcance para aportar en ese sentido. Las patrullas están siendo desinfectadas, son muy pocos los pilotos que van, ellos van absolutamente cubiertos y protegidos, también se les desinfecta a ellos y a los uniformes que llevan para poder transportar los kits. Los kits los llevamos a unos puntos de encuentro en donde las cabezas o algún representante de los centros de salud y hospitales van y los retiran de las avionetas y los llevan a los hospitales y puestos de salud. Esperamos que esta labor no solamente la podamos hacer en la región pacífica, sino en todas las regiones más necesitadas de Colombia, ya que ha habido mucha atención en las ciudades y nos estamos olvidando un poco de las regiones apartadas. Entonces, salvar vidas cuidando a quienes nos cuidan. Pueden hacer sus aportes en www.patrullaaérea.org, y no me quiero ir sin agradecerle a Marlon, por ejemplo, y a todas las personas que han puesto su energía y su disposición y han traspasado sus limitantes o su pereza o lo que sea para poder ayudar y regar la voz y ayudarnos a visibilizar este proyecto tan bonito, en donde nuestra meta, como les digo, es a todos los donantes
que quieran aportar en www.patrullaaérea.org. Vamos a salvar vidas juntos. Y tenemos que hacerlo entre todos, no solamente es una responsabilidad del gobierno, ni es una responsabilidad de las autoridades de medicina locales, todos podemos aportar y salvar vidas de los médicos, que son los que hoy están poniendo el pecho frente a esta situación en la que nos encontramos. Y salvando las vidas de los médicos, salvamos las nuestras. Así es, Carolina, eso es muy importante. Muchas gracias, los están saludando Reina Martínez, Germán Ramírez, García Lorena, mucha gente conectada a esta hora en el Facebook Live. La cita Carolina Gómez y Marlon Moreno es esta noche, 8:30, termina el noticiero, termina Noticias Caracol y nos pegamos de una a la venganza de Analía. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Muchísimas gracias a ti, Ricardo. Gracias. A ustedes un besito y muchas gracias. Chao.